¿Me pueden decir si ya se ve mi pantalla? Sí, Sí, sí. sí. Bien. Pues, como ya les comenté, mi nombre es Darwin Orlando Villamizar López, soy residente de segundo año y vamos a hablar el día de hoy de catarata uveítica. Bueno, vamos a hablar de en qué momento es ideal operar a los pacientes con antecedentes de uveitis que hayan desarrollado catarata. Pues como norma se tiene un consenso de 3 meses sin que haya actividad. Sin embargo, hay ciertas excepciones donde se considera mayor el beneficio de realizar cirugía en caso de que el paciente esté generando una catarata que tenga un componente facogénico, en pacientes que tienen una catarata que nos impide valorar lo que es el polo posterior y también que estamos sospechando que tiene alguna alteración a este nivel, se puede considerar esta posibilidad de realizar la cirugía aún en pacientes que tienen un cuadro de uveitis activa. Referente también a esta parte de acá, pues vamos a ver que el resultado visual y el pronóstico tiene que ser entendido desde la parte de que vamos a ver que está en función a cuántos cuadros ha tenido el paciente de uveitis, de la patología de base que está generando esta reacción inflamatoria a nivel oftalmológico. Y también se mencionaba que influye hasta cierto punto la selección de la técnica quirúrgica al momento de realizar la extracción de la catarata y también el tipo de lente que se va a colocar. Pero digo, todo esto es, a grosso modo, lo vamos a estar hablando un poquito más a detalle conforme vamos pasando a las diapositivas. Lo más importante, también como recordando es esta parte, también el desarrollo de la catarata va a estar relacionado con el número, severidad y tratamiento que haya tenido el paciente o los pacientes con base a lo que ha tenido referente a la inflamación intraocular. Entonces, se menciona que va a ser más complejo un caso con un paciente que ha tenido numerosas recaídas y que tal vez ha tenido más tiempo de tratamiento para que pueda tener una remisión. Referente a cómo vamos a preparar a nuestros pacientes para que tengan el mejor pronóstico visual, pues lo más relevante e importante es tener un adecuado diagnóstico y evaluación de los pacientes, tener adecuado control de la inflamación. Hay pacientes que por la patología de base van a tener que llevar inmunomodulación con algunos agentes quimioterapéuticos. También ahorita lo vamos a hablar más a detalle. Importante en la cirugía, lo más importante es tener un tiempo quirúrgico que no sea prolongado y también evitar la mayor, bueno, más bien que se manipule lo que es las estructuras interoculares, pues lo menos que se pueda. Y también es importante saber que es esperado que haya inflamación postoperatoria, pero hay que buscar que sea lo menos intensa posible. De esta parte de acá, referente a lo que es el diagnóstico y la evaluación, pues justamente tenemos que establecer qué está generando la inflamación a nivel oftalmológico. Sobre todo lo más relevante e importante es también realizar la batería de estudios pertinentes para que podamos tener una etiología de base y también con base a esto poder determinar qué tan agresivos tenemos que ser para tener un buen control de la enfermedad. De algunas cosas que encontré que se mencionan relevantes es que, por ejemplo, los pacientes con artritis idiopática juvenil suelen tener periodos de mayor inflamación y tiene, bueno, suele ser más complicado, más complejo el hecho de que tengan una remisión. Entonces, si ya tenemos a un paciente con este diagnóstico, podemos considerar o tener como pronóstico saber que va a ser más fácil que se inflame posterior a la cirugía o que vaya a tener ciertas complicaciones al momento de realizar la cirugía. También es importante tener en mente que tanto por las patologías de base como el uso de esteroides se puede predisponer a los pacientes a que tengan una enfermedad no solamente ya de base, que sería en este caso la uveitis, sino también que hayan desarrollado glaucoma o cambios a nivel de polo posterior, como lo sería también un edema macular, o que también ya haya cambios a nivel del nervio óptico.
Entonces, hay que considerar todo este tipo de opciones que pueden de repente sumarse a que no nada más es un paciente que tiene uveitis, sino que también ya tiene alguna otra alteración a nivel intraocular asociada a los cuadros de uveitis que ha tenido. También lo que más se mencionaba como relevante o importante es tener la certeza de que la inflamación se está generando por un proceso autoinmune y descartar que sea un proceso infeccioso. No podemos entrar a realizar cirugías en un ojo que tiene un proceso infeccioso activo porque pues realmente vamos a hacer que el cuadro sea más severo para el paciente y no sería lo ideal. Entonces, sí tener esa certeza de que la infección, en dado caso de que esté presente, pues eliminarla o tratarla de ya posterior, entrar a realizar la cirugía. De la parte del control de la inflamación, pues como mencionaba previamente, lo más relevante, lo más importante es tener la certeza de que no ha habido datos de actividad mínimo 3 meses. Lo más importante, lo más relevante que vamos a considerar para saber si hay o no actividad es la presencia de células inflamatorias en cámara anterior o vítreo. Es como el dato más fidedigno que nos permite saber si hay o no actividad. No podemos considerar el FLAIR como un marcador, ya que ya tenemos una ruptura de la barrera hematoacuosa, entonces no sería fidedigno decir que por tener esta presencia hay actividad o no. Entonces, como lo más relevante aquí es considerar esta parte de que la presencia de celularidad nos habla de que hay actividad. Como manera general, pues vamos a ver que hay signos de uveitis que los podemos ver desde lo que son la piel y anexos y también en lo que es el polo posterior. Entonces, también esto nos va a permitir diferenciar qué tipo de uveitis estamos teniendo, si es una uveitis anterior, si es una intermedia, si es una posterior, o si estamos hablando de una panuveitis. Como lo más relevante, justamente lo que les mencionaba es la parte en cámara anterior, pues de que tengamos la presencia de células inflamatorias. Algunos aspectos relevantes o importantes también es saber que se puede generar la parte de trabeculitis y eso nos va a generar también cambios a nivel de la presión. Pero al final de cuentas vamos a ver que son varios signos y síntomas que pueden estar presentes y que nos van a hablar de qué partes a nivel intraocular se están alterando para así poder tener mayores herramientas para poder decir si estamos hablando de una uveitis anterior o intermedia o posterior. Ahora, hablando de cómo vamos a controlar la enfermedad, pues es hablar primero desde la parte de los esteroides, que son nuestra herramienta de primera línea, pero también vamos a hablar de que no nada más con los esteroides vamos a poder llegar a tener un control de la patología de base. También es importante saber que tenemos lo que es la terapia sistémica inmunosupresiva. Ahorita también vamos a hablar un poquito más a detalle de esto. Y también en ocasiones es una opción el empleo de agentes biológicos para poder tener un mejor control de las patologías de base. Referente a la parte del uso de esteroides, pues vamos a hablar sobre todo de los esteroides tópicos, que no encontré un consenso como tal, pero sí encontré en varias literaturas que te hablan de que idealmente tienes que considerar el uso de esteroides tópicos 3 a 4 días previos a la cirugía. Las dosis que encontré mencionaban en algunos casos que eran el empleo de una gota cada 4, puede ser cada 6 o incluso cada 8 horas, dependiendo del caso. Habría que individualizar en qué momento se va a considerar que fuese más frecuente el uso del esteroide. También referente a esteroides sistémicos, sí se mencionaba una dosis estándar de 1 miligramo por kilogramo, también pensando en iniciar los 2 a 3 días previos a la cirugía. Y esta parte de la reducción posterior a la cirugía tenía que ver
con cómo iba respondiendo también el paciente previo a la cirugía y posterior a la cirugía. En algunas partes encontré también la parte del empleo de esteroide intracameral o intravitro, pero al final de cuentas estas opciones no se mencionan tan estandarizadas, entonces sí se menciona como una posibilidad, pero realmente a lo que yo entendí y lo que leí no es tan común usarlas. Para esta parte también, hablando de que no estamos tratando nada más de controlar la inflamación a nivel oftalmológico, sino buscar la patología de base, que es lo que está provocando esta reacción a nivel ocular. Considerar que hay patologías que tienden a ser más difíciles de controlar, que desde un principio vas a saber o vas a considerar que vas a usar terapia inmunosupresora, como es el caso de la enfermedad de Behçet, la escleritis necrotizante y la vasculitis. O sea, es como de las que encontré que mencionaban que suele ser más común que desde un inicio tengas que emplear terapia sistémica. Y también algunas otras, como lo que es la retinocolopatía, la colitis multifocal y la panuveitis serpiginosa, también pueden generar cuadros de inflamación importantes. Entonces, tener en mente que si ya tenemos un paciente con esta patología de base, saber que lo más seguro es que van a emplear también agentes inmunomoduladores. De esta parte, también importante siempre tener en mente que hay que llevar a estos pacientes un manejo multidisciplinario con especialistas, en este caso de los ubiólogos, pacientes, más bien, especialistas en reumatología. En dado caso de que no consigamos o no tengamos a un reumatólogo, podemos optar también por medio de un internista, pero idealmente que sea un reumatólogo. Y justo porque tenemos que tener un monitoreo cercano de los pacientes, porque al final de cuentas estamos usando terapia inmunosupresora sistémica y pues sabemos que no son inocuas, entonces hay que tener un control tanto de los signos como también de pruebas de laboratorio. Referente a esto, encontré que hay cierto, o sea, la parte de la inmunosupresión va por escalones. O sea, lo primero y lo de base va a ser emplear los esteroides en conjunto con medicamentos que son ahorradores de esteroides. Los más usados o los más empleados, los más estudiados referente a los antimetabolitos, tenemos lo que es el metotrexate, la acetopina y el micofenolato del mofetilo. En pacientes que aún con estos agentes inmunosupresores no tienen una adecuada respuesta, podemos emplear lo que es inhibidores de células T o los inhibidores de la calcineurina, que viene siendo lo que es la ciclosporina y el tacrolimus. De aquí, en dado caso de que haya pacientes que aún con estas dos terapias combinadas con lo que son los esteroides, es cuando podemos empezar a pensar en el empleo de biológicos, que de lo que yo encontré son agentes que son prometedores, pero al final de cuentas el alto costo de estos medicamentos no los hacen viables como para que sean tratamiento de primera línea. Y sí quise mencionar la parte de los agentes alquilantes, que estos se dejan ya como tratamiento de rescate, sobre todo por los efectos secundarios y adversos que pueden generar. Tenemos lo que es la ciclofosfamida y lo que es el colambucilo, que como comento ahorita, son fármacos que se pueden emplear, pero se van a usar ya como de tercera línea o de rescate. Idealmente se menciona que hay que estar también haciendo la vigilancia pertinente al momento de usar estos fármacos para ver si hay efectos secundarios o efectos adversos al emplear estos medicamentos. De ahí la importancia de tener un equipo multidisciplinario para poder tener una vigilancia estrecha de estos pacientes. Referente a la parte de la catarata, como puntos claves o generales, lo que vamos a buscar es generar
el menor trauma posible en estos pacientes. También considerar que a menor edad del paciente suelen ser pacientes que generan más inflamación. También algo que nos va a permitir generar menor trauma es que sea una catarata menos dura, y eso también va a hacer que se reduzca el tiempo operatorio. Aquí también cosas importantes o relevantes referente a la cirugía de catarata. De lo más importante es que la midriasis va a ser un rato. Son pacientes que normalmente no dilatan o tienen pobre dilatación pupilar. Como consejo en general se sugiere tener una capsulorhexis amplia para evitar justamente lo que es el síndrome de la contracción capsular, y también tener en mente que hay que retirar toda la corteza para evitar inflamación. En algunas literaturas que estuve revisando mencionaba que aunque uno en ocasiones deje un poco de corteza, esa misma escasez de corteza que se puede llegar a quedar va a generar mucha inflamación, porque son ojos que ya son proclives a generar inflamación. Entonces, sí tener esto en mente. Algunas pautas que se pueden emplear para generar una mayor dilatación pupilar es la viscomidriasis, realizar cinequilisis en dado caso de que haya cinequias posteriores. Se menciona también el empleo o la realización de esfinterotomías, pero también vamos a hablar un poquito más adelante de cada una de estas. Esto es como una vista general de lo que podemos esperar o que se va a presentar de manera más común en ese tipo de pacientes, y buscar la forma de apoyarnos para tener una mejor exposición del área donde vamos a estar trabajando. Lo más relevante aquí es buscar la forma de tener una exposición de nuestra cápsula anterior para saber dónde vamos a estar trabajando. Hay varios instrumentales que nos pueden ayudar a esto, y también algunos anillos que también voy a mencionar más adelante, justamente para tratar de resolver esta parte de lo que es la pupila pequeña o bien la pobre dilatación. De lo más relevante que encontré es estos dispositivos, que es el iRing y el anillo de Magugin. Básicamente estos dispositivos tienen la función justamente de darnos un campo extendido donde vamos a poder trabajar. Las ventajas que se mencionaban de estos dispositivos es que van a generar cierta distribución homogénea de la presión que estamos poniendo a nivel del esfínter. Entonces, menciona que como ventaja es más difícil que se vaya a generar un desgarre a nivel de lo que es el esfínter. No está exento de que se pueda llegar a dar esta parte, pero es menos probable o menos común que pase esto. La desventaja de estos dispositivos es que tienen un alto costo, y de lo que yo encontré no es tan común que se puedan emplear o que se usen. Pero no quiere decir que no se puedan usar. Aquí lo más importante, lo más relevante es que se van a emplear previa cinequilisis de lo que son las probables cinequias que pueden estar a nivel de lo que es el iris con lo que es la cápsula anterior del cristalino. Si uno desea, o bueno, más bien, si uno pone este tipo de dispositivos sin realizar esto, pues vamos a generar tracción a nivel de lo que es el iris, y vamos a generar más inflamación, más manipulación, y pues lo que estamos buscando es tocar lo menos que se pueda este iris. Encontré también relevante, hablando un poquito de lo que es lente intraocular, un estudio. La verdad es que no es muy reciente, pero sí hace ciertas comparaciones que se me hicieron relevantes. Aquí tomaron a 140 pacientes que tuvieron una cirugía de facomulsificación más implantación de lente intraocular, y se usaron materiales como el acrílico y lo que es el PMMA. Referente al PMMA, en algunos se usó una superficie con heparina, y también se usaron en algunos casos silicona. Lo que se encontró aquí
como relevancia, como importancia, es que los lentes de acrílico tienen una tasa menor de inflamación, suelen tener un resultado a nivel de agudeza visual mejor, y también la parte importante aquí o relevante es que tiene mayor incidencia de lo que es la cápsula, más bien de la opacificación de la cápsula posterior en los pacientes que tienen un lente de silicona. Entonces nos habla básicamente este estudio de que el lente ideal es el de acrílico. Sin embargo, también hay pacientes que aunque el lente sea de acrílico y esté en bolsa, puede llegar a desarrollar inflamación o complicaciones, que también ahorita lo vamos a hablar más adelante. De esta parte, pues lo que les mencionaba, como lo más relevante, más importante de este estudio, lo que yo consideré fue esta parte de que idealmente que sea un lente de acrílico, que también tiene cierta ventaja en los lentes que están recubiertos de parina. En esta parte o en este caso van a tener menor depósito de pigmento, y idealmente siempre buscar que sea un lente que se coloque a nivel de la bolsa capsular. También de esta parte de acá, no hay que olvidar que al final de cuentas estamos poniendo un cuerpo extraño, y que este cuerpo extraño per se, aunque esté colocado en bolsa y todo salga bien en la cirugía, el paciente no está exento de tener inflamación o que genere justamente una reacción a este cuerpo extraño. Hay que tener en mente pues, que al final de cuentas también se puede llegar a alterar lo que es la barrera hematomucosa, también inducida por lo que es la cirugía, y también se puede generar lo que es la fimosis, fibrosis y lo que es la opacidad de la cápsula posterior, que va a ser más frecuente y más común en pacientes que tienen antecedentes de uveitis. De esta parte, de esta complicación, pues vamos a hablar de que en ocasiones la inflamación, la respuesta inflamatoria es tan severa que va a generar lo que es la fibrosis de la cápsula anterior. Esto va a generar en ocasiones la rotura de la célula, y como consecuencia vamos a tener lo que es la luxación del lente intraocular. En pacientes que estamos considerando que se va a inflamar, podemos también considerar que una vez que se está realizando la cirugía de catarata, se puede considerar o no realizar una vitrectomía pars plana. En ocasiones también vamos a hablar desde la perspectiva de que estamos trabajando con ojos que se van a inflamar, y también considerar cuál es la patología de base para también considerar qué tan probable es que esto vaya a pasar, porque al final de cuentas pues estamos hablando de estadísticas, pero tenemos que individualizar los casos porque estamos viendo pacientes, no patologías. Ahora, se menciona que en ocasiones puede ser considerado no colocar un lente intraocular, sobre todo en enfermedades como la artritis idiopática juvenil, la enfermedad de Behçet, la sarcoidosis, en casos de oftalmia simpática, o pacientes que ya tuvieron fimosis capsular en el ojo contralateral. Hay un estudio, bueno, no es un estudio, perdón, de lo que leí de la literatura mencionaba que en ocasiones puedes considerar realizar la cirugía y dejar en la faquia quirúrgica, controlar la inflamación, y una vez que tengas el control de la patología de base, ahora sí entrar en un segundo tiempo quirúrgico para colocar el lente intraocular. Pero vuelvo a esta parte, no es algo que esté establecido, no es una regla, entonces hay que individualizar los casos. Lo más también como relevante o importante aquí es también tener en cuenta que lo que estás buscando es tener una cirugía que te genere el mayor porcentaje de probabilidad de tener complicaciones postoperatorias, pero lo más común que suele llegar a pasar en estos pacientes es el hecho que tengas una reacción fibrinosa en la cámara anterior, que tengas cinéticas anteriores periféricas, que tengas un iris bombé, lo que mencionaba previamente, la parte de la fibrosis de la cápsula anterior, que se genere un glaucoma secundario, que tengamos también un edema macular posterior a la cirugía,
o que también tengamos episodios de uveitis recurrente. Son de las complicaciones que pueden ser consideradas de las más comunes. Sin embargo, también pues podemos encontrar cierta prevalencia con base a la enfermedad de Behçet. Eso también ahorita lo vamos a comentar. También una parte importante es considerar que sí se tiene que mantener la terapia antiinflamatoria para evitar que vayamos a tener una recurrencia o que se reactive la enfermedad. Aquí se menciona que los corticosteroides orales, tanto como los tópicos, se tienen que ir reduciendo paulatinamente, y esto va a depender de cómo veamos a los pacientes al momento de darle seguimiento. Como pauta general mencionaban que hay que verlos a las 24 horas, a la semana, a las 2 semanas, y poco a poco ir también siendo un poco más permisivos en cuanto a en qué momento se van a estar valorando para ver cómo están evolucionando. No sin antes mencionarles a los pacientes que en dado caso de que tengan datos de activación, pues que tienen que acudir, o sea, no esperarse a su siguiente cita, sino acudir bajo los datos de alarma a una revisión, justamente para ver qué es lo que está pasando con estos pacientes. Un paréntesis aquí es, pues, tener cuidado con los pacientes que tienen antecedentes de escleritis o escleromalacia, porque, como bien sabemos, como una respuesta que se puede generar aquí es que se suele atribuir que los esteroides también pueden llegar a generar cierta adelgazamiento de la esclera. Entonces, si ya tenemos un paciente que ya tiene estos antecedentes, hay que tener cuidado en qué tanto le vamos a dejar el esteroide, valorando esta parte del riesgo y beneficio, que pues el beneficio supere el riesgo. Referente a qué tipo de cirugía se va a realizar, pues esto va a depender mucho de si el ojo, solamente estamos hablando de que tiene el proceso uveítico que se generó la catarata, si también ya tiene alteraciones que ya le desarrollaron un glaucoma, o si bien estamos pensando que hay una alteración a nivel de polo posterior, se puede considerar la parte de la cirugía combinada, que podemos tener una cirugía de faco más implantación de lente más vitrectomía, o en su caso también puede hacerse una lensectomía más vitrectomía. Encontré una parte que nos hablaba del empleo del femtosegundo. Lo más relevante que encontré aquí es que se suele usar en casos donde se está demostrado que hay una debilidad sonular, y justamente lo que menos queremos es, al momento de estar realizando la manipulación del cristalino, pues generar mayor tracción. Entonces mencionaba que en esos casos se puede llegar a considerar, pero al final de cuentas tampoco es algo que esté establecido o que sea una regla a seguir. También mencionaba que en casos donde tenemos cierta fibrosis de la cápsula anterior puede llegar a ser benéfica, pero tampoco es algo justo que esté ya normado. De las complicaciones, aquí lo más relevante es saber que dependiendo de la patología de base, sabes qué es lo que puedes llegar a esperar al momento de tu cirugía o posterior a la cirugía. ¿Qué va a ser más común o qué es lo que suele prevalecer en este tipo de enfermedades? Y así tener como una idea más clara de qué vas a esperar encontrar posterior, y también saber cómo manejarlo. Hablando un poquito más a detalle referente a esta parte de la cirugía, ya durante lo que es per se la cirugía, se menciona otra vez esta parte de la midriasis. Creo que esto es lo más relevante, lo más importante, saber que son pacientes que difícilmente generan una adecuada midriasis. Referente a la capsulorhexis, se menciona que esta parte puede tener zonas con fibrosis, y se recomienda justamente que sea amplia
para evitar esta parte de la contracción de la bolsa. En referente a qué tipo de técnica de facomulsificación, no hay una técnica que te diga que va a tener un mejor pronóstico visual. Justamente lo que se busca es tener menor manipulación, y también hay literaturas que te mencionan que se puede emplear el uso de esteroides intracamerales, como lo es la dexametasona de 400 microgramos, o también emplear esteroides intravitreos, en este caso lo que es la triamcinolona, 40 miligramos, o lo que viene 0.15 mililitros. Sin embargo, también no es algo que esté estandarizado, depende mucho también las escuelas que tienen los doctores para decir a mí me han funcionado, a mí no, y también pues de la experiencia que tiene cada uno de ellos. Y también pues recordar que el lente ideal que podemos emplear pues es el de acrílico hidrofóbico. Ahora, hablando un poquito más de enfermedades, ajá. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la uveitis asociada a la artritis idiopática juvenil, suele ser en pacientes más jóvenes, entonces ya sabemos que son pacientes que se van a inflamar más, son ojos que tienen la tendencia a formar sinequias, y también hay que considerar que suelen generar algo que se llama pupún, que vendría siendo como esta traducción a lo que es un capullo en lo que es el lente intraocular, y esto te puede llegar a generar cierta distorsión de lo que es la pupila y el desplazamiento del lente intraocular. El hecho de que tengas una complicación posterior a la cirugía y que llegues al punto de seclusión o oclusión pupilar también te puede generar un glaucoma maligno, donde vas a tener que realizar iridectomías periféricas durante la cirugía para aliviar lo que es el bloqueo pupilar. No es algo tan común, pero sí es más fácil de llegar a ver en este tipo de pacientes. Y lo que comentaba, que aunque el lente esté colocado en su lugar, el hecho de que esté presente un cuerpo extraño predispone a que estos ojos generen inflamación, y en ocasiones se suele requerir retirar el lente intraocular por la propia inflamación que genera el lente. En el caso de la enfermedad de Behçet, lo más frecuente es lo que es la posibilidad de la cápsula posterior. Entonces, tú ya sabes que estos pacientes van a ser proclives a generar este tipo de complicación. También otras complicaciones que pueden llegar a tener es que se generen también sinequias posteriores, y también pueden llegar a formar membranas epiretinianas o bien edema ocular cistoideo. Referente a lo que es el síndrome de Koyanagi-Arada, suele ser bastante común también lo que es la incidencia de la opacidad de la cápsula posterior. Aquí se mencionaba que aunque se llegan a generar en un 58 o 76% de los casos, pues 42 o 45% van a requerir capsulotomía. No en todos los casos es tan importante la opacidad como para necesitar el uso del jack láser. Y también vamos a ver que en ocasiones esto se puede comparar a ojos que no tienen uveitis, o bueno, que no han tenido antecedente de uveitis. Sobre esta diapositiva, este fue un artículo que encontré del doctor Reina, y nos habla de que a 6 pacientes, 6 ojos que tuvieron el antecedente de oftalmia simpática, se sometieron a cirugía de catarata, y aquí lo que se vio es que aunque hubo una inflamación mínima en el momento de la cirugía, 50% de estos llegaron a desarrollar una inflamación grave que no se pudo controlar a pesar del empleo de esteroides, y algunos de estos generaron membranas cíclicas, otisis bulbi, y en algunos casos quedaron en percepción de luz, y de estos pacientes solamente 2 ojos lograron una agudeza visual mejor de 20/40. Entonces sí hay que tener en consideración que son casos complejos, que son casos que se pueden llegar a complicar, aunque después de la cirugía todo haya salido bien. Ahora, referente a la anestesia, también no encontré
un consenso que te diga si es mejor usar bloqueo perivulvar o no, si es mejor usar anestesia intracameral o no, o subtenoniana. Sin embargo, lo que sí se busca es siempre evitar el dolor durante la cirugía y sobre todo durante la manipulación del iris. Sí es una realidad que tenemos que tener en mente que al momento de tener este tipo de pacientes que tienen pobre dilatación pupilar, pues vamos a tener que tocar el iris. Entonces, sí saber que vamos a emplear anestesia, pero no encontré que hubiese alguna diferencia o que hubiese algo establecido para decir es mejor el bloqueo perivulvar o es mejor usar anestesia intracameral. Pero sí, siempre tener en cuenta que lo que vamos a buscar es tocar lo menos posible el iris, justamente para generar menor inflamación, menor manipulación, y también considerar que en el caso de que se tenga un trauma, pues vamos a esperar mayor inflamación posterior a la cirugía, y también que podemos tener un sangrado transoperatorio, bueno, transquirúrgico. Esta parte de la inyección de la dexametasona también menciona que no es algo que esté establecido, pero se puede tomar como una recuperación, digo, una recomendación para ayudar a que tengas menor inflamación postoperatoria, pero al final de cuentas también no es algo que esté en consenso. Hablando otra vez de la parte de los escenarios de la pupila pequeña, pues vamos a ver que hay varios pasos que se suelen llegar a emplear para buscar que se genere la mayor dilatación posible. Lo primero, pues, es si tenemos sinequias, pues realizar lo que es la sinequiolisis, buscar después el empleo del viscoelástico para buscar la viscomidriasis. En dado caso de que no tengamos respuesta al empleo de lo que es el viscoelástico, considerar esta opción de usar ganchos o anillos, y en dado caso de que aún después de usar esta parte o estos dispositivos, pensar en realizar esfincterotomías, pero saber que esto es una situación que vamos a generar pues ya cambios que no son temporales, que ya son definitivos y que pueden generar cierto malestar posterior.
Sí, nada, es que se acabó el Zoom. ¿Le van a abrir otro? Ah, ok. Es que se acabó. No, todavía no. Como no le estaba poniendo atención, nada más oí el ruido. Pero no tiene ruido. Eso, Darwin. Bueno, yo tengo que ir a más Ok. Entra. Eso, Darwin. Mientras Darwin ve volviendo a poner tu presentación en lo que entran los demás. Qué relajo, pobre. ¿Cuántas diapositivas te faltan para terminar? Son como unas 8. Ah, bueno. Sí, para que también podamos discutir algunos puntos, ¿no? Sí, doctora. Pues mira, ya son 13, si quieres seguir. Y yo aquí estoy pendiente de si alguien más entra. Ok, está bien. Pues lo que comentaba referente a los escenarios de la pupila pequeña, también se puede emplear lo que es solución salina balanceada con adrenalina. Ahora, referente a esto, es importante saber que el empleo de la adrenalina, o, en este caso
intracameral, no nos va a generar una mayor midriasis de la que se tenía, o sea, previamente a la cirugía, en dado caso de que tengamos sinequias. Y al final de cuentas también hay que comprender que esta dilatación se va a perder al momento de estar manipulando el iris. Aquí puse algunas imágenes de cómo funcionan ciertos dispositivos. En el caso de los ganchos de Kuglin, vemos que este gancho se va a emplear justamente para generar la dilatación de lo que es la pupila. Este instrumento es un instrumento que se va a emplear justamente para generar la dilatación de la pupila, pero este no se va a quedar dentro de la cámara, solamente sirve para generar este estiramiento. También se suele emplear para liberar lo que son las sinequias posteriores. También la dilatación que te va a generar va a ser temporal y probablemente se va a perder al momento de estar manipulando el ojo. Y es por eso que el empleo de lo que es el anillo, o en su defecto, en dado caso de no tener anillo, el usar ganchos, nos va a generar esta dilatación que se va a mantener. A final de cuentas, una vez que se retiran los dispositivos, la pupila suele regresar a su posición original previo al uso de estos dispositivos. Sin embargo, como se comentaba, pueden llegar a generar ciertos desgarros o ciertos traumatismos a nivel del esfínter. Entonces, a final de cuentas, pues no son inocuos. Una ventaja de lo que mencionaba referente al anillo es la distribución de la presión que tiene, de cómo se genera de manera equidistante. Al contrario del uso de los anillos, bueno, más bien de los ganchos de iris, que a fin de cuentas uno va a generar cierta paracentesis para colocarlos, y también uno puede modular qué tanto quieres generar tracción. Entonces te puede generar cierta distribución asimétrica de dónde estás generando más presión, si de un extremo o de otro. Entonces esa es una desventaja que tiene. La ventaja es que tiene mayor disponibilidad y que son más económicos. Entonces eso también genera cierta ventaja, hablando de la parte económica y de la parte de disponibilidad. Lo que comentaba referente a las esfinterotomías que se dejan como última opción, ya casi no se usan, solamente en casos donde de plano usaste el viscoelástico, usaste tu mediático intracameral, usaste ganchos, y de plano no, pues sí considerarlo, pero como última línea. Este dilatador, pues vamos a ver que también es básicamente empleado para generar la dilatación. O sea, tiene 3 puntas que al momento de ponerlo en contacto con lo que es la pupila, va a generar esta dilatación sobre estos 3 vectores. La desventaja que tiene es que una vez que tú retiras el dilatador, pues puede que se pierda esa dilatación, porque al final de cuentas sí es mecánica, pero tú no estás dejando este dilatador al momento de estar realizando la cirugía. Y agregué estas diapositivas referente al ojo pediátrico, que al final de cuentas vamos a ver que si es un paciente adulto ya es un reto, pues se complican más las cosas con los pacientes pediátricos. En pacientes pediátricos, pues sabemos que son proclives a generar cuadros inflamatorios más intensos. Pues ahora también hay que tomar en cuenta que al momento de realizar una cirugía en los pediátricos, va a haber ciertas características que nos pueden complicar un poco más la cirugía. Vamos desde la parte de saber qué lentes se le va a poner. Sabemos que es un paciente que está en desarrollo, entonces la longitud axial va a ir modificándose. Entonces, en ocasiones se puede considerar la posibilidad de la fascia. Entonces, hay que también considerar que son pacientes que suelen generar cambios inflamatorios
agudos que también, aunque sea un paciente que está controlado previamente, se puede activar la enfermedad y esto puede generar cambios también pues a nivel de la córnea. Entonces, estamos hablando de que el pronóstico visual pues es más reservado. Son pacientes que suelen generar más fibrina y esto también nos va a hablar de que están proclives a generar sinequias. Entonces, son pacientes que son también un reto para tratar y para decidir si los metes o no a quirófano. Lo que mencionaba referente a la cirugía, se menciona o hay hasta este punto un consenso que nos habla de que no suele ser ideal el colocarle lentes a pacientes que han tenido cuadros de uveitis menores a 2 años. Es mejor dejarlos áfacos y posterior considerar una implantación de lente secundaria. Y aquí lo que encontré es que la mayoría de los estudios te hablan de que se han empleado lentes de PMA, MA o acrílico. No hay tantos estudios que hablen de otro tipo de lentes. Aquí es importante recordar que es así como estándar, como regla, sí realizar la capsulorhexis posterior, porque sí o sí estos pacientes te van a generar una opacidad y pues al final de cuentas, si ya sabes qué es lo que sigue, pues de una vez te ahorras el estrés de saber que se te va a inflamar y que se va a generar la opacidad. Entonces de una vez haces la capsulotomía. Ahora, ciertas cosas que tenemos que tener en mente referente a lo que es el intraoperatorio, pues sí, considerar la parte de la pupila pequeña, de que la cápsula va a ser más elástica y que pues sí, se va a requerir lo que es la capsulotomía posterior primera junto con lo que es la vitrectomía anterior. A final de cuentas, lo que se va a buscar es que tengamos una vitrectomía anterior completa y esto también tiene esta ventaja de que va a reducir la inflamación en el posoperatorio y que también nos va a generar que tenga menos depósitos de pigmento en dado caso de que a este paciente se le coloque un lente intraocular. Entonces también nos va a permitir tener una mejor visualización de lo que es el vitro durante la cirugía. Pues esto es lo que yo incluí referente a los ojos pediátricos y creo que es mi última diapositiva. Sí. Muchas gracias, Darwin. Muy bien. Bueno, no sé si quieran que empecemos con preguntas de ustedes. Si quieres quitar la presentación, Darwin. Y luego ya puedo yo hacer los comentarios. Pero ¿hay dudas de alguno de ustedes sobre la presentación o algo que...? Sí, doctora. A ver. Digamos que usted cómo suele manejar los pacientes posoperados de catarata antecedentes de uveitis. Digamos que se hizo el protocolo como lo mencionó nuestro compañero Darwin, ¿no? De que está controlado, parecía no. Sé que depende del caso de la etiología de la uveitis, pero protocolariamente es el cómo suele manejar el postquirúrgico de estos pacientes que fueron operados. Justamente con ellos es que no hay un protocolo y de hecho eso pasa y eso que te voy a decir es cierto para todo lo que se habló hoy. Siempre les digo así como la frase de que en cirugía de catarata de uveitis hay lineamientos pero no hay ninguna regla porque todo depende del paciente, ¿no? Y de que idealmente es un paciente que tú ya lo conoces lo suficiente para saber cómo se ha comportado su uveitis, cómo ha sido. Lo que yo te puedo decir es que normalmente, digamos, yo la profilaxis, o sea, antes de la cirugía, o sea, toda la preparación y eso, la trato de hacer una semana antes, no los 3 o 4 días que mencionaba Darwin, o sea, sí, trato de que sea una semana, y sí, cuando menos 72 horas antes, o sea, digamos que ese sería el tiempo mínimo para preparar. Casi siempre lo voy a hacer dejando prednisolona, acetato de prednisolona cada 4 horas. Muy probablemente si son casos sobre todo de panoveitis o que ha tenido un mal comportamiento inflamatorio, esto lo que voy a hacer es dejar prednisona oral también.
esto a una dosis de no tanto a miligramo por kilo. La verdad es que yo ahí sí tiendo a hacer, insistiría mucho en que esto depende de cada caso, o sea, digamos, de cada paciente, pero a 0.5 miligramos. Entonces son pacientes que vas a tener entre 30 a 40 miligramos de prednisona antes de la cirugía, y siempre intracameral, ¿no? O sea, al terminar la cirugía, dexametasona intracameral, sería ideal dejar triamcinolona, pero a veces por costo usamos mucho más la dexa, que pues está muy fácil ahí tenerla y es barata. Casi siempre después de la cirugía, Luis, lo que ocurre es que le tengo que dejar al paciente la dosis del prednefrina cada hora. Sí, o sea, porque la verdad es que se van a inflamar, o sea, se van a inflamar, aunque los hayas preparado como se hayas preparado, se van a inflamar. Y a veces, aunque no los vea tan mal, porque la verdad es que yo estoy convencida de que haciendo la preparación adecuada, la verdad es que normalmente les va muy bien. O sea, vaya, no tenemos mayor problema en el control después de la cirugía, pero aún así soy muy agresiva. O sea, trato de decir, a ver, vámonos 3 días con cada hora, aunque no lo vea tan inflamado, insisto, y después ya cada 2 horas, una semana, después cada 4, pero va a depender obviamente de cómo el paciente vaya evolucionando. Entonces, lo habitual es que de como le dejé el tratamiento antes, o sea, que digo que normalmente va a ser cada 4 horas, al día siguiente de la cirugía se lo esté poniendo en cada hora, por estar tranquila y evitar la inflamación. Y te puedo decir que con eso de verdad que pues sí, o sea, salen adelante muy bien si hiciste todas las pautas previas. Muchas gracias, doctora. Gracias. Doctora, yo tengo 2 dudas. Primero, bueno, vi que Darwin puso en sus diapositivas que usábamos azul-trypan. Mi pregunta es si los procesos en la FACO son los mismos, o sea, si tenemos que evitar el azul, o si vamos a manipular el iris, no poner lido, o si hay algo que en cataratas subíticas eso no lo usas. Sobre lo que se usa intracameral, yo te diría que no hay ningún cambio. Vas a usar azul de trípano, vas a utilizar, se necesita el hilo intracameral. Yo tiendo a hacerlas mucho más con tópicas y sedación, O sea, digo, a ver, más bien tengo que decir, entro siempre con un cirujano de catarata. O sea, me refiero a mis pacientes, ¿no? Yo no los opero, los opera el cirujano experto de segmento anterior. Pero se usa ya sea anestesia intracameral o tópica, con sedación. Todo lo que se puede usar intracameral va a ser exactamente igual. Pero algo me dijiste después de... Que sí, pues sí, del alido y el azul, que sí se usaban igual. Sí. No, pero lo más importante de lo que dijiste fue que si el lente o no lente. El poner o no un lente intraocular normalmente es una decisión que vas a tomar antes de la cirugía. No es una decisión que vas a tomar en el transoperatorio. ¿Y cómo la vas a tomar? Pues viendo todos los cambios anatómicos, estructurales que tiene el paciente, para de ahí tú anticipadamente decir, este paciente sí planeo, o sea, por supuesto que todo se puede cambiar al momento de la cirugía, pero lo ideal es de que tú ya entres con un plan quirúrgico perfectamente establecido de qué paciente piensas o no piensas ponerle lente intraocular. Y a veces esa es una decisión muy, muy difícil, Mariano. O sea, yo te puedo decir que cuando estaba en el Hospital de la Luz éramos 5 adscritos ahí, y muchos casos eran así de ¿qué hacemos? ¿Le ponemos? ¿No le ponemos? Y a veces se tomaba la decisión de sí ponerlo, y a la mejor era una decisión equivocada porque el lente empezaba justamente, como nos mencionaba Darwin, a encapullarse, ¿no? A llenarse con membranas, y incluso algunos casos en los que rápidamente tienes que tomar la decisión de explantar ese lente intraocular, ¿no? Pero el poner o no poner un lente intraocular es una decisión que tú normalmente ya tomaste antes de entrar al quirófano, no durante la cirugía. Sí, gracias, doctora. Gracias. Y otra duda, no sé si han tenido experiencia migrando al difluprednato, ahora que ya está más disponible, en lugar del acetato. O Sí. sea, si es una opción viable, no sé, prequirúrgico y posquirúrgico, y por cuánto tiempo lo podemos usar máximo. Exacto. Fíjate que yo, o sea, te diría que seguro que lo va a hacer, o sea, no tengo duda.
Mi única preocupación y la razón por la que he tratado de todavía no, o bueno, que no lo he hecho ya de forma rutinaria, es que como son nanopartículas, igual que el claridium y esto, penetran muy bien, pero tienen el problema de la queratitis, ¿no? Entonces, como que de pronto me puede preocupar un poquito que en un paciente operado empiezas a tener como una queratitis importante. Entonces, todavía no me lanzo a hacerlo pero creo que yo me esperaría a que aquel caso que empezara a ver que tiene mucha inflamación y ver cómo se está comportando la córnea en el post, ahí sí meter el difluprednato, ¿eh? Pero la verdad es que, te digo, esto es por el poco tiempo que a lo mejor tenemos, ¿no? Todavía con esto, pero no dudo que, vaya, que en un momento sí lo podamos considerar como, así como dejar prednefrin, dejar el difluprednato. Menos dosis, eso sí, ¿no? Son difluprednato, sí. Sí, exacto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Pues a ver, entonces yo les voy a preguntar. A ver, Diana González. Diana, el doctor Foster dio algunos lineamientos, así que dice, estas son las indicaciones para una cirugía de catarata en uveitis. ¿Tú te acuerdas cuáles son estos? ¿Los leíste? Hola, doctora, buenas noches. Hola. La verdad no, perdón. No te preocupes. ¿Alguno de ustedes conoce esos criterios? Ok, digo, la verdad es que son muy básicos y hasta van a decir son bastante obvios, pero pues recuérdenlos como los que pueden ser, digamos, los criterios más importantes para pensar en operar a un paciente que tiene una catarata y que está secundaria a uveitis. El primero es cuando sea una uveitis relacionada con el cristalino, que ahí me gustaría también hacer la acotación, Darwin, de que hablaste de la uveitis facogénica. Pero en realidad ya ahorita esto se tiene que englobar mucho más con estas uveitis que están relacionadas con el cristalino, que pueden ser por proteínas del cristalino, que puede ser por un cristalino que es muy grande, así como un facomórfico, o que incluso puede ser en estos pacientes en los que dejaste restos corticales y que entonces vas a tener como una uveitis, ¿no? Pero bueno, entonces el primer criterio sería aquel caso en el que tienes una uveitis relacionada con proteínas del cristalino, ¿de acuerdo? Esto normalmente, o bueno, antiguamente se llamaba así como faco anafiláctico, ¿no? Estos pacientes que a lo mejor tenían un trauma y que había una ruptura de la cápsula anterior, se consideraba una urgencia, desinflama, mételo. Hoy por hoy la verdad es que la conducta puede ser distinta, o sea, los puedes desinflamar, ¿sí? Sobre todo cuando son estas cataratas así como hipermaduras que filtraban las proteínas, puedes meter un bolo de metil, desinflamar y después entrar en mejores condiciones a la cirugía. Pero bueno, ese sería el primer criterio. El segundo es aquel paciente en el que por la misma catarata tú no estás teniendo la posibilidad de valorar adecuadamente el segmento posterior, ¿no? Y entonces, si ese paciente a lo mejor empieza a tener daño por glaucoma, o tiene un edema macular y que tú no lo estás pudiendo observar a consecuencia de la catarata, entonces ese sería otro de los casos en los que esté indicado hacerlo. Otro sería, por ejemplo, en personas que vas a tener que hacer una cirugía combinada de facovitrecto, pues entonces ese es el momento de quitar el cristalino para proceder a la cirugía del segmento posterior. Y también puede haber el caso en el que a lo mejor tú sepas perfecto que al quitar la catarata el paciente no va a mejorar, y esto está dentro de las indicaciones que pone Foster, de que no va a mejorar el paciente por los cambios que pueda tener el segmento posterior, pero aún así requieres quitar ese cristalino para observar el segmento posterior, ¿no? Entonces, digamos que esas serían como las 4 indicaciones que tenemos de acuerdo a Foster para operar una cirugía de catarata en uveitis. ¿Sí quedó claro? Perfecto. Y bueno, otra cosa que creo que para mí es así como muy importante dejarles este mensaje es que si yo veo normalmente lo que ocurre con los pacientes que tienen catarata por uveitis, es que el problema es que no se dan cuenta que es una catarata uveítica y lo meten a operar como un paciente de una catarata normal. Entonces, siempre les digo, cuando una catarata les llame la atención, así que digas, oye,
¿por qué este paciente joven tiene una catarata unilateral? Siempre cuestionarse, ¿es normal que este paciente tenga una catarata o no? Porque sí les puedo decir que creo que eso es para mí el primer error. Antes que ya decir, oye, ya sé que mi paciente tiene uveitis y hacer toda la programación, la verdad es que el principal problema es que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que ese paciente tiene una catarata secundaria, una inflamación ocular, y entonces ahí es donde viene una cantidad de problemas y desastres en el ojo, como no se pueden imaginar, cirugías complicadísimas, ojos que después de la cirugía ya prácticamente es muy difícil controlar el incendio que se generó. Entonces, lo primero es siempre cuestionarse aquella catarata que ustedes estén viendo, cuál es el origen, y no siempre asumir de, ay, bueno, pues ya le tocó a este paciente tener una catarata siendo joven, ¿no? Bueno, ya les decía que siempre hay que hablar, hay que hablar de uveitis inducidas por el cristalino, ya no hablamos así como de una pacogénica y demás. Ahora sí, dependiendo de la etiología de la catarata, pues es cómo va a tener que ser la preparación, o que nosotros sabemos que de pronto hay pacientes que ciertos diagnósticos de uveitis tienen un mejor o peor pronóstico, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Emilio, ¿no? Que veo por aquí. Emilio, dime cómo tendría que ser la preparación para un paciente en el que tú hiciste un diagnóstico de catarata secundario a un síndrome uveítico de Fuchs. Pues como lo mencionó Darwin en la clase, tendría que ser un paciente que no tenga actividad uveítica en los 3 meses anteriores. Fíjate que no, y justamente por eso era la pregunta con trampa. Ajá. Porque Fuchs es la única uveitis que verdad. Acuérdate que por más que le hagas, siempre van a tener un pequeño grado de celularidad. No es conveniente estarles metiendo esteroide porque no se va a quitar, y no es la única uveitis que no requiere una preparación específica, porque en realidad no esperas que haya una inflamación más importante después del procedimiento quirúrgico. Todas las demás sí requieren de su preparación habitual, ¿de acuerdo? Pero que se les quede grabado que el síndrome uveítico de Fuchs en realidad no hace falta una preparación específica. ¿Sí, Emilia? Sí, doctora, gracias. No, de qué. Y a ver, Iván, a ti te iba a hacer otra pregunta. ¿Por qué se me fue la pregunta justo cuando estaba platicando de esto? Bueno, no importa. Sí, ya la tengo, Iván. ¿En qué pacientes de uveitis infecciosas es necesario hacer profilaxis y cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque ese es otro tema importante, ¿no? En pacientes que tienen antecedentes de una uveitis infecciosa, llámese sífilis, tuberculosis, toxoplasmosis, herpes, dime en cuáles de esos es necesario hacer profilaxis. Buenas noches, doctora. Hola. No lo tengo muy claro, la verdad, pero podría pensar en toxoplasmosis por ser una infección que tiende a la cronicidad. Bueno, no es que tienda a la cronicidad, sino que puede ser recurrente, ¿no? O sea, que ahí entraríamos en términos del son que son diferentes, pero, a ver, mencionaste una que es la más controvertida, ¿no? O sea, bueno, no la más controvertida, pero que puede ser controvertida, ¿no? Dejar una profilaxis en toxo. Si te soy honesta, yo nunca he visto una toxo reactivarse después de una cirugía de catarata, entonces no veo la necesidad, pero está descrito. O sea, y puede tener razón en que puede haber quien diga, no, yo sí prefiero dejar profilaxis, y hay quien diga que no. Pero hay una infecciosa que sí requiere profilaxis siempre. ¿Cuál será? ¿Quién me la dice? Karina. La uveitis herpética. La uveitis herpética, perfecto. ¿Cómo harías la profilaxis en una uveitis herpética? ¿Cuánto tiempo antes? ¿Qué dosis le dejas? Si no mal recuerdo, creo que son de 10 a 7 días antes de la cirugía. Y son, creo que 200 miligramos al día. ¿De qué? De aciclovir. No, sería una dosis muy, muy bajita, 200 miligramos al día de aciclovir. ¿Alguien sabe algo diferente o ha leído algo diferente? Ivana Acevedo. Sí, pues realmente se dejan 400 cada dosis. No sé si podría ser ideal o un poco estilo de hecho así. Bueno, o sea, esa es una posibilidad.
Vamos a dejar la dosis profiláctica clásica de 400 miligramos cada 12 horas, 15 días antes de la cirugía. Y si ves que el paciente no se reactiva, lo puedes quitar el tratamiento 15 días después. De nuevo, aquí puede ser controvertido. A mí lo que me gusta es dejarle la dosis terapéutica, ¿no? Que puede hacer 400 miligramos 5 veces al día, o a mí me gusta muchísimo más utilizar el Valaciclovir, que se viene de 500 miligramos y lo puedes dejar cada 8 horas, entonces es una dosis más cómoda. Pero es muy importante saber que herpes siempre se tiene que hacer una profilaxis, y que el paciente, esto de los 3 meses sin inflamación, es como, digamos, el lineamiento que tenemos de no menos de 3 meses, pero recuerden siempre, idealmente 6 meses sin inflamación, ¿no? Y en temas, a lo mejor en pacientes que tienen, lo vemos muy poco, pero un BSET, BKH, artritis idiopática juvenil, estas uveitis que tienden a ser un poquito más agresivas, una herpética, siempre traten de esperarse a los 6 meses. Es mucho mejor esperar más tiempo a adelantarse, y entonces que haya un problema mucho más serio con el paciente, ¿no? Y bueno, si el paciente ya fue operado del otro ojo, del ojo contralateral, observen los cambios que tenga el ojo contralateral, si se le puso lente, cómo lo toleró, si no lo toleró, porque se les puede dar muchos indicios de cómo se va a comportar el ojo que van a operar ahora. Entonces, si es un paciente que ya está operado de una catarata uveítica, observen muy bien el ojo contralateral, vean muy bien lo que van a tener que hacer, si tiene sinequia, si van a tener que usar ganchos, si van a tener que usar algún anillo. Anticípense, hagan toda una planeación quirúrgica, y aquí les diría que incluso pues a veces lo mejor es esto, manejarlo siempre con un cirujano experto de segmento anterior. O sea, estas cataratas realmente no son para cualquiera, ¿no? Y en los niños normalmente, la verdad es que normalmente nuestra población en pars planitis, que es muy común que lo veamos, niños con AIJ, la verdad es que les puedo decir que el 90% de las veces la decisión es no dejar lente intraocular. No dejar lente intraocular, es mucho mejor hacer una FACO, dejar la bolsita ahí, y hacerles un implante secundario ya que el niño haya crecido. Acuérdense que en población pediátrica la implicación más importante también es que pueden generar otra complicación que no tienen los adultos, y que es la ambliopía, ¿no? Entonces también ese es el tema que hay que tener muy en cuenta, así de inmediatamente después de la cirugía hay que intentar rehabilitar al paciente, ¿no? A ver, yo no sé si hay alguna otra. Bueno, a ver, otra más, sí, ya. Si el paciente ya tiene una seclusión pupilar, o es un paciente que está haciendo muchas sinequias, no desaprovechen la cirugía de catarata para hacerle una iridectomía al paciente, ¿ok? Aprovechen que ya están allá adentro y hagan su iridectomía, y de una vez el paciente queda. Y como les digo, no está de más nunca que dejen una dexametasona intracameral, 400 microgramos, que la van a tomar de la ampolleta normal de la LIN, de la dexametasona, que viene de 8 miligramos en 2 mililitros. De ahí directo toman 0.1, así 0.1, esos son 400 microgramos de dexametasona, y con eso, esa primera cascada inflamatoria que el paciente va a tener, ustedes ya la bloquearon y le van a cambiar completamente el pronóstico después de la cirugía de catarata, ¿ok? ¿Alguien más tiene alguna duda o alguna cosa que quieran que comentemos? Doctora, por ejemplo, en pacientes con la queratopatía cálcica, que ya nos impide visualizar, pues, obviamente, el proceso de la cirugía, ¿hay alguna alternativa? Había leído sobre el EDTA, pero no sé si realmente se use. Sí, fíjate que no, Manu, es una muy buena pregunta, porque es muy frecuente, ¿no? O sea, niños con parsplanitis, que además la queratopatía cálcica no te permite ver bien para la cirugía, y ahí lo que está indicado, está totalmente descrito lo que tú dices del EDTA, pero yo nunca lo he usado, ni lo he visto ni nada, y entonces lo que se les hace es un excimer láser. Se quita la queratopatía cálcica, y ya una vez que el paciente está recuperado, ya puedes entrar a la FACO. Ok. Y otra que me surgió, bueno, hay algunos esquemas de profilaxis herpética que mencionan que incluso lo podrías dar hasta 2 días antes. O sea, ¿usted lo ha utilizado, lo recomienda o prefiere el tradicional? Yo siempre, te digo que yo ahí me voy, o sea, hay quien mencionaba 7 días antes, que hay quien habla de 2 semanas antes. Yo con herpes soy bien cauta y me voy 2 semanas antes. Digo, prefiero tenerlo
perfectamente así en profilaxis, y te digo, ya si después de 2 semanas de la cirugía no se reactivó, en ese momento lo puedes quitar. Pero sí, o sea, yo entiendo muy bien que de pronto puede haber esquemas diferentes, Manu, pero para mí el tenerlos en profilaxis 2 semanas antes, me parece que es la mejor forma de protegerlos. Y si te soy honesta, de nuevo, no he tenido reactivaciones de herpes por el esquema que utilizo. Ok, y ya la última, por ejemplo, ya en ojos calientes, donde Sí. si hay que entrar, la profilaxis o la preparación, perdón, previa a la cirugía, ¿sigue siendo similar? O sea, utilizar la dosis del esteroide 1 miligramo kilogramo, la dosis máxima del acetato en tópico. ¿Hay alguna otra cosa que se recurra? Sí, podrías poner bolos de metilprednisolona. O sea, si el paciente así por alguna razón dices que este paciente lo tengo que meter porque está secluido, pero además ya tiene una catarata, ¿no? Y está hipertenso y lo tienes que meter, entonces yo creo que ese es un paciente que es perfectamente candidato para un bolo de metilprednisolona. Le pones 1 gramo el día anterior a la cirugía, el día de la cirugía le pones otro gramo y al día siguiente de la cirugía. Ok. Pero Gracias. ese paciente le tienes que manejar con bolos de metil. Ok, doctora, gracias. Bueno, y hablando de eso del bolo de metil, también había leído que se puede utilizar incluso en pacientes, o sea, como preparación previa, durante el acto quirúrgico, meter 100, creo que eran 125 miligramos de dexametasona intravenoso. Sí, No sé fíjate que sí, yo casi siempre en las cirugías, y digo, es una muy buena observación porque casi siempre en las cirugías sí le pedimos al anestesiólogo que aprovechemos que tenemos la vía endovenosa para ponerle dexametasona transquirúrgica, ¿eh? Ok. Sí, Gracias. sí, todo, es que fíjate, yo aquí, y esto que acabas de decir es muy, muy importante, Manu, porque lo que les puedo decir y que de verdad, ojalá les quede ese mensaje, es que no te vas a arrepentir de todo lo que hayas podido hacer, digamos, de desinflamar al paciente, no te vas a arrepentir. O sea, todo lo que puedas hacer en pro de que ese paciente no se inflame va a repercutir y que su evolución sea de verdad excelente a largo plazo si lo hiciste bien. Gracias, doctora. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Pues muchas gracias, Darwin, por la clase, ¿eh? Gracias por estar aquí, y cualquier cosa, cualquier duda, lo que sea, pues ya saben, ya tienen mi número y dudas con mucho gusto, ¿eh? Me dio mucho gusto verlos a la distancia. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Darwin, gracias por la clase. Y que estén muy bien, buen fin de semana. Gracias, Igualmente. doctora. Bye, gracias.